Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Ajá. Nos han proporcionado informes de inteligencia a despachos del frente e incluso algo de inteligencia de código abierto. Vaya. Tenemos mucho que analizar. Efectivamente estamos presenciando cómo el conflicto Quiere. llega a un punto crítico, especialmente en Crimea Claro. y las regiones orientales de Donetsk y Kursk. Comprender los distintos factores en juego Ajá. es crucial. Y esa inmersión profunda te ayudará a descifrarlo todo. Exacto. Crimea se encuentra en una situación, digamos, bastante turbulenta. Mm. Los informes indican que 2 petroleros rusos se hundieron en el estrecho de Kerch. Y no solo se hundieron, sino que se partieron en 2, derramando combustible por todas partes. Este incidente es significativo porque debilita aún más la flota rusa del Mar Negro, que ya ha sufrido importantes pérdidas por los ataques ucranianos. Ajá. Estos petroleros, probablemente embarcaciones antiguas, intentaban compensar la vulnerabilidad de la flota suministrando combustible a las fuerzas terrestres rusas. Y la cosa se pone aún más interesante. Se rumorea que Ucrania está desplegando kamikazes, unas embarcaciones similares a submarinos. Vaya. Podrían haber estado involucradas en los incidentes de los petroleros. No lo sabemos con certeza, pero añade otra capa de intriga Sí. a esta situación ya de por sí compleja. Si conectamos esto con el panorama general, Rusia supuestamente está planeando una gran ofensiva en el sur. Entiendo. El combustible, por supuesto. Claro. Es esencial para cualquier operación militar a gran escala. La pérdida de estos petroleros podría obstaculizar seriamente esos planes. Cambiando nuestro enfoque a la región de Kursk, vemos otro campo de batalla intenso. Los informes describen más de 20 ataques al día, Caray. con las fuerzas ucranianas haciendo retroceder a un contingente masivo de tropas rusas y norcoreanas. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué Kursk es tan crítico en este momento? Ajá. Es una ubicación estratégica y Ucrania necesita recuperar el control y reabastecer a sus fuerzas allí antes de que Putin despliegue aún más tropas y unidades de inteligencia norcoreanas, algo que según los informes planea hacer. Y no solo dependen de las tropas terrestres. Los informes mencionan aviones de combate, Su-27 ucranianos lanzando ataques selectivos contra infraestructuras rusas clave en la región. Realmente están llevando la lucha al enemigo. Esto sugiere que Ucrania está adquiriendo cada vez más confianza Ajá. en su capacidad para llevar a cabo operaciones ofensivas. Yes. Ya no se limitan a defenderse, están atacando activamente activos rusos clave, lo que podría estar perturbando su estructura de mando y control. Ahora centrémonos en un lugar específico, la aldea de Pishan, en Donetsk. Los recientes enfrentamientos allí nos dan una idea de la realidad cotidiana de esta guerra. Hablamos de combates de ida y vuelta, uso estratégico del terreno y fuerzas ucranianas lanzando un exitoso contraataque que explotó las vulnerabilidades en la retaguardia rusa. Lo fascinante aquí Sí. es cómo estas batallas a menor escala en Donetsk reflejan el conflicto más amplio. Exacto. Demuestran la importancia de la adaptabilidad y la conciencia táctica. El éxito a menudo depende de la explotación de las debilidades del enemigo y de la reacción rápida a las circunstancias cambiantes. Es un juego del gato y el ratón, Sin duda. en el que cada bando intenta superar al otro. Inteligente. Y esto nos lleva a otro aspecto crucial de esta guerra, el uso de drones. Ajá. Estamos viendo un aumento en el uso de drones por parte de ambos bandos con ataques de largo alcance que alcanzan objetivos en lo profundo del territorio enemigo. Increíble, ¿no? Sin duda. Es una tecnología que está cambiando la forma en que se libran las guerras. Y hablando de tecnología, hablemos de esos curiosos vehículos de combate de fabricación china que están utilizando las fuerzas rusas. Parecen carritos de golf. Sí. Es un poco extraño verlos en un campo de batalla, ¿verdad? Totalmente. Algunos especulan que esto podría indicar problemas de suministro en el ejército ruso. Es una posibilidad. Podrían verse obligados a utilizar cualquier cosa que puedan conseguir. Y si eso es cierto, podría ser una señal de que las sanciones están empezando a afectar. Sin duda. Las sanciones y las pérdidas en el campo de batalla están teniendo un impacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos el caos en Crimea, intensos combates en Kursk, un microcosmos de la guerra en Donetsk, y el creciente uso de drones que está cambiando el panorama del campo de batalla. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, está claro que el conflicto se encuentra en un estado de cambio constante. Ningún bando tiene una ventaja decisiva y la situación evoluciona continuamente. Las próximas semanas y meses serán cruciales. ¿A qué deberíamos prestar atención en particular? ¿Cuáles son las conclusiones clave? En primer lugar, la logística va a desempeñar un papel fundamental.
Ambos bandos se enfrentan a retos para mantener a sus tropas abastecidas. Ya veo. Y cualquier interrupción de esas líneas de suministro podría tener un gran impacto en el curso de la guerra. Claro. En segundo lugar, el creciente uso de drones es algo que hay que seguir de cerca. ¿Está cambiando la forma en que se libran las batallas? Y podría ser aún más significativo a medida que el conflicto se prolonga. Por último, no debemos olvidar que esta guerra está cobrándose un precio humano. Se han perdido miles de vidas. Es cierto. Y millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. Es un duro recordatorio del coste de los conflictos. Y en medio de todo el análisis militar es importante tener en cuenta esas historias humanas. Por supuesto, es fácil dejarse llevar por los detalles estratégicos, pero nunca debemos olvidar el coste humano de la guerra. Bien dicho. Al concluir esta inmersión profunda me pregunto qué sigue. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Con ambos bandos adaptando sus estrategias y los recursos cada vez más escasos. ¿Qué? El futuro de este conflicto es incierto. Veremos un cambio en las tácticas, una escalada en la magnitud de los combates. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta guerra está lejos de terminar. Y es un conflicto con implicaciones globales. El resultado tendrá repercusiones que se sentirán mucho más allá de las fronteras de Ucrania y Rusia. Un recordatorio de que vivimos en un mundo interconectado. Y los acontecimientos en una región pueden tener profundas consecuencias para todos nosotros. Nos has dado mucho en qué pensar. Gracias por guiarnos a través de este complejo panorama. Ha sido un placer. Recuerden que mantenerse informados es crucial, especialmente en tiempos como estos. Sigan los acontecimientos y piensen críticamente sobre la información que encuentran. Un consejo excelente. Y a nuestros oyentes queremos saber de ustedes. ¿Qué les ha llamado la atención en esta inversión profunda? ¿Qué preguntas tienen? Compartan sus ideas y perspectivas en los comentarios y mantengamos la conversación. Precisamente. Hablando de adaptabilidad, veamos cómo ambos bandos están utilizando la guerra con drones. Los informes detallan un ataque ucraniano con drones contra un convoy de combustible ruso cerca de Zaporilla. Imaginen la escena: camiones cisterna en llamas, explosiones visibles a kilómetros de distancia. Es un crudo recordatorio de cómo la tecnología está cambiando la faz de la guerra. Es cierto. Y este ataque no fue un incidente aislado. Estamos viendo un aumento en el uso de drones por parte de ambos bandos. Con ataques de largo alcance, que alcanzan objetivos en lo profundo del territorio enemigo. Por ejemplo, hubo un ataque reciente contra el cuartel general del líder checheno Kadyrov, un aliado cercano de Putin. Esto demuestra la creciente capacidad de Ucrania en el uso de drones y su voluntad de llevar la lucha hasta la puerta de Rusia. Este ataque podría indicar un cambio en la estrategia de Ucrania, al atacar la capacidad de Rusia para abastecer a sus fuerzas. Podrían estar tratando de detener la ofensiva planeada en el sur antes de que comience. Es una jugada arriesgada. Sí. Pero podría dar sus frutos si obliga a Rusia a reevaluar sus planes. Y mientras hablamos de suministros, hay un detalle curioso sobre las fuerzas rusas que utilizan pequeños vehículos de combate de fabricación china. Casi parecen carritos de golf. Sí. Lo que parece un poco fuera de lugar en una zona de guerra, ¿no crees? Ya sé. Sin duda es Shuros. Algunos especulan que esto apunta a problemas de suministro dentro del ejército ruso. Podrían verse obligados a utilizar cualquier cosa que puedan conseguir. Incluso hay informes que sugieren que Rusia está intentando adquirir 3.000 vehículos blindados y tanques de la era soviética, lo que podría indicar una escasez de equipos más modernos. Si ese es el caso, podría ser una señal de que las sanciones y las pérdidas en el campo de batalla están afectando la capacidad de Rusia para mantener sus operaciones militares. Es una posibilidad que vale la pena considerar. Esta guerra se basa tanto en la logística y los recursos como en la estrategia militar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos el caos en Crimea, intensos combates en Kursk, un microcosmos de la guerra en Donetsk y el creciente uso de drones que está cambiando el panorama del campo de batalla. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, está claro que el conflicto se encuentra en un estado de cambio constante. Ningún bando tiene una ventaja decisiva y la situación evoluciona continuamente. Las próximas semanas y meses serán cruciales. ¿A qué deberíamos prestar atención en particular? ¿Cuáles son las conclusiones clave? En primer lugar, la logística va a desempeñar un papel fundamental. Ambos bandos se enfrentan a retos para mantener a sus tropas abastecidas y cualquier interrupción de esas líneas de suministro podría tener un gran impacto en el curso de la guerra. En segundo lugar, el creciente uso de drones es algo que hay que seguir de cerca. Está cambiando la forma en que se libran las batallas y podría ser aún más significativo a medida que el conflicto se prolonga. Por último, no debemos olvidar que esta guerra está cobrándose un precio humano. Se han perdido miles de vidas y millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. Es un duro recordatorio del coste de los conflictos. Y en medio de todo el análisis militar es importante tener en cuenta esas historias humanas. Por supuesto. Es fácil dejarse llevar por los detalles estratégicos, pero nunca debemos olvidar el coste humano de la guerra. Bien dicho. Al concluir esta inmersión profunda, me pregunto,
¿Qué sigue? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Con ambos bandos adaptando sus estrategias y los recursos cada vez más escasos, el futuro de este conflicto es incierto. Veremos un cambio en las tácticas, una escalada en la magnitud de los combates. Todo el tiempo lo dirá. Pero una cosa segura, esta guerra está lejos de terminar. Y es un conflicto con implicaciones globales. El resultado tendrá repercusiones que se sentirán mucho más allá de las fronteras de Ucrania y Rusia. Es un recordatorio de que vivimos en un mundo interconectado y los acontecimientos en una región pueden tener profundas consecuencias para todos nosotros. Nos has dado mucho en qué pensar. Gracias por guiarnos a través de este complejo panorama. Ha sido un placer. Recuerden que mantenerse informado es crucial, especialmente en tiempos como estos. Sigan los acontecimientos y piensen críticamente sobre la información que encuentran. Un consejo excelente. Y a nuestros oyentes queremos saber de ustedes. ¿Qué les ha llamado la atención en esta inmersión profunda? ¿Qué preguntas tienen? Compartan sus ideas y perspectivas en los comentarios y mantengamos la conversación. Cuantas más perspectivas podamos aportar a este tema mejor preparados, estaremos para comprender los desafíos y las posibles soluciones. Exacto. Y aquí una reflexión final para ustedes. Hemos estado hablando de tanques, drones y tácticas de campo de batalla, pero este conflicto también es una guerra de información. Ambos bandos están tratando de controlar la narrativa, de moldear la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional. Ese es un punto crucial. Vivimos en una era de sobrecarga de información. Sí. Y puede ser difícil separar los hechos de la ficción. Es más importante que nunca ser consumidores críticos de información. Totalmente. Cuestionar las fuentes y considerar múltiples perspectivas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos obteniendo una comprensión equilibrada y precisa de lo que está sucediendo en Ucrania? Se trata de ser conscientes de nuestros propios sesgos, buscar diversas fuentes de información. Claro. Y estar dispuestos a interactuar con puntos de vista que desafíen nuestras propias suposiciones. También se trata de ser pacientes. La verdad a menudo tarda en emerger y es posible que no tengamos todas las respuestas de inmediato. Es un buen recordatorio para todos nosotros. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, es crucial reducir la velocidad, pensar críticamente y ser perspicaces en lo que elegimos creer. Bien dicho. Y recuerden, esta inmersión profunda es solo un punto de partida. Siempre hay más que aprender, y la situación está en constante evolución. Manténganse curiosos, informados y, lo más importante, comprometidos. Su comprensión de este conflicto puede marcar la diferencia. Gracias por acompañarnos en este viaje, oyentes. Hasta la próxima, manténganse alerta, informados y sigan haciendo preguntas.